Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, mi nombre es Jorge Alberto Torres Salvador. Esta clase va dirigida para los chicos de tercero y cuarto de primaria, de nuestros tres planteles, plantel Chichén, plantel Quintana Roo y plantel Ixcún, abarcando el tema del dibujo artístico. Comenzamos. Como ya es costumbre, para dar inicio, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de las clases pasadas. Hemos visto algunas técnicas, ¿verdad? Cómo difuminar, cómo hacer que el cielo parezca cielo, cómo hacer cielos nublados, cuál es la importancia de un borrador que no sirve nada más para eliminar lo que nos salió mal, sino también nos sirve para dar luz, incluso algunas sombras, también nos lo podemos ocupar el borrador, ¿no? Hemos visto un proceso ya bastante, pero no hemos visto a ciencia cierta la parte de la historia del arte visual, ¿sí? La clase pasada te estuve hablando un poquito de Leonardo da Vinci, te hablé un poquito, si no me equivoco, de Miguel Ángel, pero no abarqué los temas como tal. El día de hoy vamos a hablar de una persona que cambió por completo el mundo de la pintura, de la escultura, de la arquitectura y de la poesía, ¿verdad? Vamos a hablar de Miguel Ángel Buonarroti. Comenzamos. El 6 de marzo de 1475 nació uno de los genios más importantes en la historia del arte, llamado Miguel Ángel. Miguel Ángel era conocido en un pueblo de Florencia, ¿verdad? En Florencia, Italia, ahí fue donde nació. Tuvo una vida normal al inicio como cualquier niño de su tiempo. Ellos eran conocidos como la familia Buonarroti Simoni. El papá se encargaba a la venta de la lana, pero también era un empresario, un bancario, ¿verdad? Resulta que era una empresa que venía de generación en generación. Entonces, cuando llegó a las manos de su papá, la empresa se fue hacia quiebra. Entonces, era costumbre, cuando tenías 2 o 3 hijos, mandar a tu hijo más pequeño con una nodriza. ¿Qué es una nodriza? Es parte de la servidumbre que acaba de tener un hijo y puede amamantar a otro. En este caso, a Miguel Ángel lo dieron, podríamos decirlo, en un tiempo como una pequeña adopción. Se lo llevaron a vivir a las afueras de Florencia por su nodriza. Y ahí fue creciendo poco a poco hasta que a la edad de los 12 años regresó de nuevo con su familia, una vez que su familia ya había adquirido de nuevo un poder económico muy alto. Su padre en ese tiempo empezó a trabajar como potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Bueno, es como el alcalde del pueblo, en el pueblo de Florencia, Italia. Como ya era un hombre muy conocido, pues empezó a mandar a la escuela de gramática a su hijo Miguel Ángel. ¿Para qué le servía la gramática a Miguel Ángel? Bueno, en gramática anteriormente aprendías el idioma latín, que el latín era el idioma para los comerciantes, para los políticos, para cerrar negocios. Entonces su papá, consciente de que era un negocio lo que él ya tenía, quería integrar a Miguel Ángel a los 12 años, lo mandó a la escuela. Pero él al inicio acudía muy agradable, pero se dio cuenta que no era lo que realmente él quería hacer. Llegó la ocasión en que le dijo a su papá que él quería ser artista. Su papá lo rechazó por completo, absolutamente dijo, no puede ser artista, porque estamos hablando del siglo XV. Entonces, ¿qué pasaba en el siglo XIV, siglo XV? Los artistas no eran bien vistos, eran vistos como servidumbres, porque trabajaban para los arzobispos, para el papa, prácticamente para el clero y para la parte y la gente que tenía poder en ese tiempo. Entonces, como no eran bien vistos, porque jamás iban a hacer algo que fuera suyo. Un ejemplo, tú eres artista, te contratan, te van a decir, quiero que hagas esto, lo otro. Pues sí, vas a representarlo, lo vas a hacer, pero al final de cuentas no fue tu idea, fue la idea de la persona que te contrató. Y el papá de Miguel Ángel no quería eso para su hijo. Entonces, ¿por qué? Porque era lo más común que lo trataran de una manera que su autoestima no crecía como su papá quería, y su papá quería que él fuera en ese tiempo, pues que tenga una parte fundamental en lo que era el gobierno de Florencia. Quiso o no quiso su papá, con el tiempo fue viendo el interés que tenía Miguel Ángel, lo seguía mandando a la escuela de gramática, aprendió latín, aprendió griego también, y por último a los 13 años decide salirse por completo de la escuela.
pero él ya había hablado latín y griego. Entonces, al momento de que se sale, su papá lo lleva a un taller para que aprenda a pintar, a dibujar. Llegando al taller, se empieza a enamorar de grandes obras, ¿verdad?, de ese tiempo. Pero al momento de que él entra, empieza a cambiar por completo toda la visión que tenían del mundo romano, del mundo antiguo, los artistas, y empiezan a verlo un poquito más en realismo. Anteriormente, tanto sus dibujos como sus esculturas no tenían una base que se llama escala. Lo hemos visto en el dibujo, escalas reales, cómo proporcionar personas. A veces en un dibujo pues te queda un poquito más grande la cabeza, los brazos un poquito más largos, no hay una concordancia. Entonces, eso era lo que pasaba antes del Renacimiento. Llega llega Miguel Ángel y empieza a observar que están deformes algunas cosas. Y él una vez cuenta la historia que le tocó dibujar un pescado y se fue corriendo al mercado. Agarró un pescado y checó las proporciones, midió las proporciones y lo plasmó exactamente de la misma forma en su boceto, ¿verdad? Regresa al taller y empiezan las rivalidades con grandes famosos escultores y pintores en su tiempo. Empiezan a ver que Miguel Ángel tiene un talento increíble para pintar, y se empieza a llevar con un escultor muy famoso llamado Donatello. Donatello tenía muchísimo trabajo. Él pintaba iglesias, esculpía esculturas para iglesias, y entonces le pide ayuda a Miguel Ángel. Miguel Ángel empieza a ver el arte por todos lados, y empieza a crecer su fama poco a poco, hasta que llega a la familia más poderosa de toda Roma, llamado los Medici. Entonces Lorenzo Medici, que era el más rico, contrata y se lleva a vivir a Miguel Ángel a su casa. Y allí empieza toda la historia más fuerte. Entonces llega, empieza a pintar, a decorar la casa por completo de los Medici, y empiezan a observar por el Papa que tiene un gran talento. Entonces invitan a Miguel Ángel a dibujar en la Capilla Sixtina. Si tú has tenido la oportunidad de viajar a Roma, al Vaticano, vas a observar que en el ala derecha del Vaticano se encuentra la Capilla Sixtina, y ahí vas a encontrar en la cúpula una obra fundamental que hoy en día le han hecho 2 o 3 retoques nada más por lo antiguo que es Dios tocando al hombre, ¿verdad? Ves el cielo, ves el origen prácticamente de la humanidad. Entonces esas obras, sin abarcarnos o meternos en temas de religión, son fundamentales que conozcamos. ¿Por qué? Porque cuando tú crezcas vas a poder tener tema de conversación enfocado a lo que es el arte. Bueno, entonces Lorenzo de Medici se lleva a vivir con él a Leonardo, a Miguel Ángel, y ahí se encuentra a un famoso igual en su tiempo, Leonardo da Vinci, que también fue renacentista, ¿verdad? Entonces empiezan a competir. Leonardo da Vinci empieza a tener un poquito más su afición, aparte de lo que era la pintura, se empieza a ir por los inventos, empieza a hacer bocetos de cómo inventar cosas, o sea, que hoy en día en la actualidad lo tenemos, el helicóptero, tenemos armas y todo eso. Él hizo los bocetos antes de que existieran, él se imaginaba eso y lo iba plasmando. Entonces ahí hay una ruptura por completo y cada quien agarra caminos diferentes. Entonces Miguel Ángel, al ver que ya solamente el dibujar ya no le satisfacía, empieza a investigar qué es la escultura. Y recuerda que con la nodriza, que cuando era tan solo un bebé, que cuando se lo llevaron, recuerda que el padrastro que él tenía se dedicaba a picar piedras, ¿verdad? Mármol y todo lo demás, y regresa con él a pedirle los primeros consejos y dándole su primer mármol para empezar a esculpir, ¿verdad? Entonces se vuelve un escultor muy famoso y regresa de nuevo a Florencia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Florencia con eso? Porque Florencia es la capital del arte, ¿ok? Entonces llega de nuevo a Florencia, ahora ya no nada más como pintor, sino como escultor. Y resulta que empieza de nuevo, agarra exactamente los mismos parámetros que tenía para el dibujo, tiene los mismos parámetros para hacer una escultura que sea lo más realista posible. Cuenta la historia que una vez al esculpir esta estatua de Moisés, agarró su martillo y lo golpeó y le dijo, habla, porque él pensó que podía hablar esa estatua, a pesar de que era de mármol, le quedó tan real, o sea, y toda la gente se impresionaba. Entonces pues él lo golpeó y le dijo, habla, pensó que podía tener vida.
Entonces, así fue que Miguel Ángel tiene grandes obras. Una de sus obras fundamentales en la historia es esta, que se conoce como La Piedad, donde vemos a María llorando por Jesús muerto. Si nos fijamos, tiene un listón en la parte de izquierda a derecha. Bueno, pues en ese listón Miguel Ángel grabó su nombre, hecho por Miguel Ángel Buonarroti de Florencia. Entonces, son datos que podemos encontrar, ¿verdad? Cuando, mayormente todas las obras por naturaleza se encuentran en Roma, ¿ok? Y si nosotros observamos, el Vaticano tiene una cúpula enorme. Bueno, no solamente se dedicó también a la escultura, sino también a la arquitectura. Era un artista completo. Y en la arquitectura podemos ver, tal vez su obra más grande fue ponerle la cúpula al Vaticano, que hoy en día se encuentra. Entonces, es parte fundamental que nosotros conozcamos la historia del arte, especialmente de lo que es el Renacimiento hasta nuestros tiempos. No solamente vamos a abarcar en nuestras clases la técnica del dibujo, nuestros inicios, cómo vamos a ir dividiendo un lápiz HB o un lápiz B, sino también es fundamental que conozcamos lo que es la historia del arte, especialmente de algunos pintores, algunos escultores que cambiaron el mundo por completo, ¿sí? Y así vamos a hablar de Miguel Ángel, vamos a hablar también de Leonardo da Vinci, vamos a hablar de Donatello, y ya hablar un poquito más aquí de América, vamos a hablar un poquito de Botero, ¿verdad? También vamos a hablar de Frida Kahlo, de Diego de Rivera, pero vamos a enfocarnos primero a sus inicios, porque en el aula virtual hubo un comentario donde decían, pero ¿por qué no hablamos mejor de los pintores mexicanos? Sí, hay excelentes pintores mexicanos y también existieron excelentes pintores mexicanos, pero es importante tener las bases, los fundamentos desde la historia por completo hasta nuestra actualidad. Pasa lo mismo como en música, ¿verdad? Recuerdo que el año pasado cuando llevábamos música les hablaba yo de Mozart, de Beethoven, cómo fueron niños genios, y hasta llegar a nuestra actualidad. Bueno, vamos a seguir platicando. Ahora vamos con otro pintor fundamental en el Renacimiento, con Vincent van Gogh. Comenzamos. Vamos a hablar de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Holanda. ¿Tú sabías que este personaje jamás vendió un cuadro en vida? Es un dato fundamental, ¿verdad? A pesar de que de todos los años de vida que tuvo, hizo 900 cuadros, pero jamás vendió un solo cuadro. Su popularidad se hizo después de muerte, ¿verdad? Llamado post-mortem. Él siempre decía, tal vez mis cuadros no se van a vender porque la gente no logra comprender todo el talento que yo tengo. Es mucho mi talento para la capacidad de entendimiento que tiene la gente. Entonces, al final de su vida, jamás vendió uno solo. Después de que murió, están evaluados hasta en 45 millones de euros cada obra que tiene. La más famosa, evaluada en 65 millones de euros, llamado La Noche Estrellada. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de este personaje. Tal vez lo que te suene un poquito raro, que tenía mala deformación en una oreja, ¿verdad? Cuenta la historia que una vez empezó a tener problemas mentales y discutió con un compañero, un amigo de él que se llevaba súper bien. Resulta que lo agrede físicamente y entonces en todo eso empieza a llegarle como que el remordimiento y entonces él mismo decide cortarse parte de la oreja. Entonces, en sus retratos siempre lo vamos a ver de un solo lado cubriendo una oreja. ¿Por qué? Porque al final le empezaba a dar vergüenza. Vincent van Gogh tuvo una niñez normal. Fue el mayor de 5 hermanos, con los cuales no tenían buena relación, sino con el más pequeño, ¿ok? Con el hermano menor era con el único con el que se llevaba súper bien. Entonces, Vincent van Gogh entra a trabajar a la edad de 17 años a una galería de artes. Él no pintaba, él se dedicaba a vender los cuadros. Él era el que tenía que estar moviéndose con la gente para que pudiera vender cuadros de otros famosos. ¿Quién lo colocó ahí? Su hermano menor. Su hermano menor, como se llevaban muy bien, vio que su hermano tenía unos pequeños problemas mentales y no le daba trabajo. Entonces él habló con los dueños y apoyaron a él y lo lograron meter a trabajar. Entonces resulta que empieza a ganar un poco de popularidad vendiendo cuadros. Era el que más vendía los cuadros. Entonces lo mandan a Francia, a un negocio que tenían igual de galería de artes en el Museo de Francia.
llega y allí empieza a observar que los dibujos que él vendía en Holanda no se parecían en absolutamente nada a los que podían vender en Francia. Había unas técnicas muy diferentes llamado fresco. Entonces, él se empieza a interesar a los 18 años por la pintura, empieza a observar, empieza a agarrar sus primeros pinceles, sus primeros bocetos, y ahí es en donde empieza el parteaguas de su vida de Vincent Van Gogh. Empieza a dibujar, con el tiempo empieza a tener los problemas mentales más fuertes, es internado con unos psiquiatras, le dan de alta, vuelve a salir, sigue dibujando. Algo fundamental que dice la historia de este personaje es que como no existía la luz, él en su sombrero colocaba una vela y así en las noches se ponía a dibujar, y toda la gente pues por naturaleza lo tachaba de loco, de enfermo, y siempre decía lo mismo que te repetí hace rato: jamás van a comprender el talento que yo tengo. Entonces resulta que lo despiden de esa galería y se dedica a estar vagando nada más. Entonces su hermano menor lo apoyaba económicamente, empieza a estudiar dibujo en Francia y empieza a mejorar sus técnicas. Empieza a ver algo fundamental que se llama puntillismo. El puntillismo es dibujar por medio de puros puntos, ¿verdad? Agarras tu brocha, es una técnica, y empiezas a darle forma a una persona, pero con puros puntos, o haces un paisaje con puros puntos. Eso es el puntillismo, y él es considerado como el padre del puntillismo. Entonces, la gente lo veía, sí, veía la forma de la persona, pero para la gente en ese tiempo no era correcto dibujar de esa manera, con puros puntos. Entonces, por eso decía que nadie va a comprender el talento que él tiene. Entonces resulta que ya para finales de su vida, él hizo 900 cuadros. 900 cuadros logró dibujar en toda su vida. Empieza a caer un poco más enfermo y lo vuelven a internar. Entonces, le dejan abierto un barandal, le prohíben pintar por completo, y ya en los últimos momentos de su vida él pide que abran el barandal y suplica que le den un lienzo y que le den sus óleos y sus brochas, que quiere hacer su último cuadro. Porque todas las noches llegaba su enfermera y le abría esas ventanas enormes, y él observaba la noche por completo y observaba las montañas y las estrellas, y le fue encantando lo último que estaba viendo al final de su vida. Dice la historia que fueron entre un mes a mes y medio que él observaba esa misma noche, que observaba esos mismos árboles, esas mismas casas, esas mismas montañas. Entonces, ya por último, como para hacerle, tal vez no caso, sino como para que dejara de molestar, le entregaron todo para que él pintara, y todas las noches empezó a pintar un poquito de ese paisaje que él veía, que al final su obra se llamó La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Con esa obra culminó su vida, ¿verdad? Y es una obra que te digo que está evaluada en 65 millones de euros. Hoy en día podemos trabajar igual nosotros con esa obra, podemos fotocopiarla y podemos ir dibujando y podemos irle poniendo color. Ya es muy fácil de reproducir esas obras. Y vamos a ver, si nosotros observamos bien La Noche Estrellada, vamos a ver cómo juega con los colores, cómo juega con los colores oscuros y los colores claros, ¿verdad? Para darle la forma de remolinos que tiene el aire, ¿sí? Logras ver los remolinos, o incluso algunos dicen que son nubes, otros dicen que es el puro aire, y ves las estrellas, ves las casas, pero si logras observar correctamente, no es un trabajo en realismo, es más ficción que otra cosa. Entonces es lo que la gente en ese tiempo no podía comprender. Entonces, a lo largo de su vida jamás pudo vender un solo cuadro propio. Él vendía de otros artistas, pero cuando él ofrecía su propio trabajo, la gente le decía: no, gracias, no es considerado esto arte para mí. Entonces nunca logró tener una sola ganancia de un cuadro. Entonces él vivía de la calidad de su hermano y de la calidad que le daba a la gente, pero su talento jamás le dio de comer. Entonces los cuadros que se vendieron se conocen como post-mortem, después de muerte. Y lo mismo pasó si nos enfocamos un poquito hacia la música, también años atrás cuando tú veías música, te conté la historia de Wolfgang Amadeus Mozart. Pasó exactamente lo mismo. Se hizo famoso, sí, porque era un niño prodigio y todo lo demás, pero al final fue creciendo, se hizo famoso por sus óperas, pero después de muerto
fue cuando ya se empezaron a vender sus grandes obras. De ahí ya empezó la imprenta y se empezaron a reproducir sus partituras en todo el mundo. Pero esa es la historia de Vincent Van Gogh, y siempre lo vamos a ver en sus pinturas representado por una oreja, ¿verdad? Entonces tú ya sabes ahora la historia que tiene que ver esta oreja, porque decimos a veces la oreja de Van Gogh, no un grupo musical. Porque Vincent Van Gogh se cortó la oreja como para estar a mano con lo que le hizo a su compañero, ¿verdad? Con el que vivía. Pues es parte fundamental, te vuelvo a repetir, no solamente necesitamos conocer cómo dibujar nosotros a lápiz, cómo hacer los bocetos, sino también es fundamental que nosotros conozcamos la historia que hasta la actualidad nos conlleva, ¿verdad? Empezamos con el Renacimiento, pero anteriormente existieron bastantes. Creo que, si no mal recuerdo, te hablé, ¿verdad?, de las primeras obras que hicieron nuestros antepasados, en grutas, en cuevas, cómo iban marcando con los dedos, cómo trataban de dibujar. Hoy en día sabemos que ya cambia por completo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, chicos. Bueno, chicos, espero que te haya quedado bien claro lo que es la vida de Vincent Van Gogh, ¿verdad? Te vuelvo a repetir lo importante que es conocer las vidas de algunos escultores y de algunos pintores. En este caso hablamos de dos, ¿verdad? De Miguel Ángel y de Vincent Van Gogh. Bueno, pues por mi parte es todo. Te recuerdo mi nombre, Jorge Alberto Arias Salvador, soy profesor de artes del Colegio Boston, del plantel Chichén, plantel Quintana Roo y plantel Ixco. Hasta luego, chicos.